problema de las encuestas va o versus percepción con miras al 20 de mayo del 2012. Los resultados de 3 encuestas muy recientes, en especial de la encuesta Gallup dominicana, podrían poner de relieve un debate necesario, pero aún no tratado por politólogos, juristas, estrategas políticos y comunicadores sociales. Se trata de cómo influye la credibilidad de una firma en los resultados electorales, en particular la República Dominicana, donde el voto es altamente conservador ante la creencia generalizada o tradición de seguir los candidatos delanteros en encuestas que aprovechan su prestigio para crear un clima verosímil de percepción que no es la intención real del voto popular, tal como señalan algunos doctrinarios políticos sagaz 2001, y de esta manera propender a influir en una inclinación del electorado, sobre todo cuando se tiene de parte de un gobierno un avasallaje mediático sin precedentes en la historia dominicana. Particularmente, este servidor no tiene firme credibilidad en las encuestas que se realizan en la República Dominicana. Por suerte coincide conmigo también que tenemos varios meses argumentando, haciendo ese vaticinio. Y por eso se refiere también el que escribe. Para ello tenemos 2 razones poderosas. Primero, salvando excepciones con regularidad en nuestro país, los directivos de las firmas demuestran abierta parcialidad con los beneficiarios de los estudios, lo que ha demostrado sesgar siempre los resultados segundo en un país tan volátil, con bajo nivel cultural de responsabilidad ciudadana y alta vulnerabilidad para dejarse inducir por lo que nosotros denominaríamos como el fenómeno de la moda electoral, lo cual en manos de un monopolio comunicacional como el que ejecuta en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana por toda la geografía nacional y estamentos del país, podría llevar a serias distorsiones de la democracia y el sistema de partidos políticos. Esta práctica del uso intensivo de encuestas se popularizó en la década del año 1980, vistas entonces como instrumentos de información pública y herramientas de trabajo para orientar estrategias electorales, pero que poco a poco fue siendo desnaturalizada su uso con fines propagandísticos, miras a influir en el electorado. La tendencia a partir de las elecciones del 2008 ha llevado a límites, a nuestro juicio, antidemocráticos y excesivamente peligrosos para la estabilidad política y el sistema de partidos políticos. Esta práctica del uso intensivo de encuestas se popularizó en la década del año 1980, vistas entonces como instrumentos de información pública y herramientas de trabajo para orientar estrategias electorales, pero que poco a poco fue siendo desnaturalizado.
Encuesta Gallup, prestigio versus conservadurismo. Históricamente la Gallup ha demostrado ser muy conservadora al reconocerle proporciones importantes al PRD en los sondeos presidenciales que realiza desde el año 1996. Los resultados actuales, que sitúan en una posición aparentemente invertida el esquema electoral dominicano respecto al mes de noviembre del 2011, parecen ir en aquella histórica tendencia al dar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana una preferencia del 48.7% frente a un 45.2% del candidato del PRD, con un margen de error ascendente al 2.8%, con un porcentaje de indecisos de 2%, lo que pudiera sugerir un margen de error altamente desproporcionado, sin dejar de considerar las imperfecciones aritméticas y contradicciones de la ficha técnica que desde ya ha comenzado a cuestionar. Por ejemplo, se advierte que el universo porcentual apenas suma 99.1%. Veamos el porqué de esta tendencia. Desde la salida del gobierno de Joaquín Balaguer, el PRSC, la firma Gallup, ha sido pronunciadamente conservadora si se la compara con otras firmas encuestadoras del sistema para valorar el posicionamiento del PRD en las elecciones presidenciales, desacertado en todas las elecciones desde el año 1996 hasta el 2008, con un balance porcentual errático promedio de 5.31%, y en todos los casos cayendo en cada elección por debajo del porcentaje mínimo de desviación respecto al resultado final, el cual es generalmente aceptado a las firmas encuestadoras dentro del rango de 2% a 2.5% para considerar su confiabilidad, y además en cada evaluación siempre sobrepasando de manera importante el error muestral. A continuación, un cuadro sinóptico para mayor comprensión de estos datos. 1996, PRD, JFPG, Gallup 43%, resultados elecciones 45.90%, casi 46%, error 2.90%. 2000, PRD, Hipólito Mejía, 45%, resultados 49.8%, casi 50%, error 4.87%. 2004, PRD con Hipólito Mejía, 26%, da la Gallup, saca Hipólito Mejía 34%, error 8%. 2008, PRD, Miguel Vargas Maldonado, 35%, da la Gallup, Miguel saca 40.48%, error 5.48%. A pesar del relativo prestigio de la Gallup, esta tendencia ya comienza a ponerse de manifiesto en la entrega reciente del 12 de marzo del 2012. A esto podríamos denominarlo como estrategia de inducción electoral, y que conforme a críticos internacionales fue lo mismo que ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales, donde Leonel Fernández acumuló el 54%, cuando casi todos los sondeos
de 5 a 7 meses previos, las elecciones auguraban un escenario de segunda vuelta con una relación de 40.1%, 30.5%, 17.2% de los tres partidos mayoritarios, PLD, PRD y Partido Reformista Social Cristiano, respectivamente, en la intención del voto. De este modo, gracias a los intentos de división del Partido Reformista promovido por el PLD y una campaña mediática sin precedentes desplegada con el abuso de los recursos del Estado, llevó a una buena franja de indecisos cercanos al 10% a inclinarse por el voto del delantero en las elecciones. Vamos a ver si podemos encontrar ahora la línea por donde vamos. Aquí se dio la misma tendencia aludida por Ernesto Sagaz en su obra al referirse a las elecciones del año 1982, 86 y 90, la cual aprovechó a Joaquín Balaguer por el PRSC, que aún cuando estuvo por debajo de las encuestas se promovió un aumento en la percepción de crecimiento en aquellos a quienes se le atribuía la condición de balagueristas, potenciales u ocultos a decidir del mencionado autor. Que siendo así, y comparando los resultados con la también reciente encuesta del Centro Económico del Cibao, que sitúa al candidato Hipólito Mejía en un 51.2% de las intenciones de votos frente a 43.7% de Danilo Medina, se evidencia en el escenario político nacional una clara intención mediática de cambiar la percepción expresada amplia y públicamente en decenas de sondeos dotados de importante credibilidad por la forma en que ellos se realizan, tales como los realizados por el programa radial El Gobierno de la Mañana de la emisora Z101, el programa televisivo Revista 110 conducido por el comunicador Julito Racín y el periódico digital acento.com.do, así como las realizadas entre los empleados de las empresas privadas más reconocidas, entre otros, en todos los cuales el candidato opositor supera en promedio el 55% de las intenciones del voto, además de la percepción de la amplia mayoría de analistas sociales y políticos que advierten una atmósfera de cambio ante la dictadura de partido o sistema de partido único que pudiere consolidarse de permanecer en el poder el gobernante PLD. Todo este proceso electoral, así como descrito, no se trata de más que la reedición histórica de las elecciones presidenciales del 2000, donde el hoy candidato opositor Hipólito Mejía superaba las expectativas de todas las encuestas y al final el PRD ganó las elecciones en primera vuelta, con la única diferencia que en dicho momento el partido de gobierno no había concentrado tanto poder político como ahora. El plan de manipulación de la percepción fue tan singular, aunque no menos que el actual, que en el escenario electoral de entonces hubo encuestas que probablemente bajo el apoyo financiero del gobierno situaron a Hipólito Mejía y el PRD en un virtual empate técnico, resultando desde una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales sobre Danilo Medina, entonces candidato del PLD. Hoy vemos una fotografía histórica de esos eventos del 2000. La GALU
no fue ajena a este proceso, como ya explicamos en el cuadro sinóptico. Y para comprobar aún más este conservadurismo respecto a la valoración electoral del PRD, estableciendo como parámetro las elecciones presidenciales del 2008, a pesar de la Gallup haber obtenido un porcentaje de desviación ponderado relativamente menor respecto a la SEC, 1.68%, 1.93% respectivamente, fue precisamente el Centro Económico del Cibao la única firma encuestadora que se mantuvo dentro del margen de error al proyectarse una proporción en el 4% al candidato en el 40% al candidato del PRD de entonces, Miguel Vargas Maldonado, contrario a la firma Gallup, que apenas proyectó el 35%, precisamente un porcentaje de desviación de 5.48 que vimos más arriba en el cuadro sinóptico que presentamos. Otra equivocación más. En conclusión, de acuerdo a lo que se extrae de estas aseveraciones comparativas entre las mediciones conservadoras de la Gallup y las más o menos reales de la firma SEC, podríamos colegir que si aún obviando el margen de error de 2.8% que sitúa a los candidatos en un virtual empate técnico, le sumaríamos el valor promedio de desviación en el resultado conservador que históricamente ha tenido la Gallup respecto al PRD, entonces es 5.31%, como ya establecido en sumatoria al 45.2%, proyectado en el sondeo marzo 2012. Estaríamos ante el hallazgo de que el candidato presidencial Hipólito Mejía superaría el 50.51% de las intenciones o de la intención del voto en los actuales momentos, donde comienza a consolidarse el voto duro del elector a algo más de 2 meses de las elecciones, como se observa. Este análisis conclusivo es la lectura real de esta entrega de Gallup sobre el panorama electoral actual. De lo que se trata es entonces de ir cambiando la percepción para entonces, cercano al día de las elecciones, influir en un acercamiento porcentual del candidato del PLD a la candidatura del opositor PRD, que pueda crear las condiciones para el uso abusivo de los recursos del Estado en el día de las elecciones, ayudado por cualquier forma de manipulación, por simple que sea, desde una Junta Central Electoral claramente viciada, tanto como los demás órganos constitucionales carentes parcialidad y dispuestos a hacer cualquier cosa por perpetuar el régimen monárquico del actual presidente Leonel Fernández y su partido. Evidentemente, esta forma maquillada de legitimar el prestigio de una firma encuestadora revela no solamente un diseño verosímil a priori de dibujar un esquema eleccionario o electoral que no permita cuestionamiento a la imagen pública de la firma encuestadora, sino que pone en evidencia el carácter conservador y su inminente o inmanencia en el poder, en el lado del establishment. Me gustó ahí, Cálido, está bien pronunciada. Como ya algunos críticos desde los años del gobierno norteamericano de George W. Bush 2000 vienen esgrimiendo sosteniblemente respecto a la Gallup, y no que los resultados de las elecciones del 20 de mayo sean necesariamente la voluntad popular de las clases bajas y medias que representan
el mayor segmento poblacional de la República Dominicana. En esas condiciones estamos claramente de frente a un juego mediático que apuesta a cambiar la percepción mayoritaria de que el candidato del opositor PRD, Hipólito Mejía, no solo gana las elecciones presidenciales, sino que las ganaría contundentemente en primera vuelta el próximo 20 de mayo, como revelan los sondeos públicos exentos de intervención maquiavélica, aun cuando carezcan de ciertos criterios metodológicos, lo cual sugiere pensar en la búsqueda y articulación de alguna forma o toma de regular jurídica y democráticamente o controlar el abuso indiscriminado de las encuestas preelectorales como propaganda política más que como instrumento de trabajo con miras a otros procesos electorales futuros, si es que la democracia no sucumbe más allá del 20 de mayo del presente año 2012. Hemos leído el editorial que escribe uno de los columnistas del periódico digital de más prestigio, acento.com.do. Me refiero a Neudi de León. Escribe este editorial denominado Fallos de la GALU, percepción y regulación de encuestas preelectorales. Vamos al